Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con David Ripoll, que es la primera vez que participa en nuestro programa. David, cuéntanos un poco a qué te dedicas o cuál es tu experiencia en temas de economía, en todo este tipo de temas que tratamos en nuestro programa. Pues yo trabajo como jefe de depósito en Metro de Madrid, lo que soy es ferroviario, de ahí el nick que tengo en Burbuja, y mis conocimientos económicos se resumen en lo que he ido leyendo en distintos libros, en distintos posts, hablar con gente que he trabado cierta amistad, que conocía del tema muchísimo más que yo, y básicamente se reduce a eso, a aportar un poco de sentido común, una visión más desde abajo, desde la clase obrera, y fijarme en lo que aportan pues la gente con conocimientos que ha habido sobre todo en Burbuja, en Idealista al principio, y luego pues bueno, de gente más profesional que ha ido linkando temas a Burbuja. Muy bien, pues nada, es estupendo contar de luego con gente que se está batiendo el cobre a pie de calle. que bueno, yo creo que un poco es esto de lo que va nuestro programa, no tanto los académicos que están ahí desde su torre de marfil, como gente que está luchando a pie todos los días. Muy bien, contamos con dos de nuestros invitados habituales. Andrés González, muy buenos días, Andrés. Buenos días y bienvenido, David. Gracias, Andrés. Y con Eduardo García. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días. Para comenzar el programa, como suele ser habitual con los invitados nuevos, pues lo que hacemos es que les dejamos elegir para que se sientan más cómodos el tema del que quieren hablar, y como no puede ser menos, es lo que vamos a hacer también con David. David, cuéntanos de qué quieres hablar en el programa de hoy. Pues yo de lo que quiero hablar es de lo que me ha ido llamando la atención últimamente a raíz de la última reforma laboral, y es como gente que se creía o nos creíamos, aunque no sea mi caso, por estar algo más concienciado, fuera del alcance de las medidas más draconianas que se estaban tomando, nos empiezan a alcanzar y empieza la gente ya a tener miedo. En la situación anterior, antes de todo esto, los jóvenes soportaban desde mi punto de vista, el grueso del sacrificio en forma de precariedad laboral, hipotecas larguísimas, y hasta cierto punto los que éramos más mayores parasitábamos ese esfuerzo. Había otros jóvenes que no podían acceder al trabajo, ni siquiera la hipoteca, y engrosaban aquí unas tasas de paro prerevolucionarias en cualquier otro país. Aquí se firmaban hipotecas a 30 años y los matrimonios duraban una media de 7 años. Esto se produce a nivel vital un proceso que yo llamo la ninitenia. La neotenia es un proceso biológico por el cual los seres humanos, algunos seres vivos, alargan la infancia y la juventud con rasgos de comportamientos de carácter y físicos, y aquí lo que se produce es una ninitenia, de los ninis, como lo llaman, que se quedan en casa con 30 años y más, quedándose sin un proyecto vital, sin poder emanciparse y sin poder hacer otra cosa más que, bueno, estar con los padres. En este caso, bueno, pues la banda sonora original de esta juventud se le da Dios papá, consíguenos un poco de dinero más de los Ronaldos. Los padres tienen unos sueldos normalmente más dignos en grandes empresas, algunos en pymes que todavía tienen bastante liquidez, de taxistas, funcionarios medios casados con otras funcionarias o personal laboral
que tiene buenos sueldos, algunos pisotenientes y todos de una manera o de otra, o la mayoría alcoholizados por la deuda. Se enorgullecen de hijos universitarios, que en muchos casos ellos no han podido tener estudios universitarios, y aunque no tengan ellos un proyecto vital debido a esta normalidad entre comillas, porque realmente es un cartesianismo de lo irracional, se da una situación pues absurda e insostenible, ¿no? Que es que papá produce y el hijo consume, algo parecido a la relación China-USA, pero sin impresoras y sin portaaviones. La situación cambia con la situación actual. Hay un chiste de Lepe que le preguntan, pero ¿tú qué opinas del aborto? Y dice, yo ya he nacido, los demás que se jodan. Y esto básicamente es lo que pasa con la gente antigua, que la precariedad, los contratos laborales de minutos, más o menos les dan igual, porque ellos siguen sentados disfrutando de las mieles de la burbuja o de cuando corría el dinero. Pero ahora ya un paro que empieza a no respetar antigüedades, gente que ha perdido dinero con las preferentes, con los pagarés, ahorros temblando, y una reforma laboral que abarata el despido y sobre todo las indemnizaciones, que cualquiera de ellos se puede ir, convenios colectivos que ya no les protegen, con el tema de los descuelgues, recortes a los funcionarios, que antes hubiese sido impensable, y además habiendo gastado el cartucho de un cambio de gobierno, porque si gobierna A, podemos tener la esperanza en que si gobierna B cambie la circunstancia, pero al haber usado este cartucho y ver que lo único que hace es acelerarse la caída libre, la gente creo que anda bastante perdida, eso sin hablar de los presupuestos generales, a ver qué es lo que nos van a enseñar, o si dejan de comprarnos la deuda pública, ni del pico oil, ni nada por el estilo. Entonces, como muestra, Metro de Madrid, los que seáis de Madrid o los que hayáis visto sí, algo, sí, todos, aquí todos. Ahora, en este programa ha dado la casualidad que... Pues si sois de Madrid, sabréis que bueno, somos una empresa bastante combativa y beligerante. En el año 2010 hicimos una huelga por la bajada del 5%, nos saltamos incluso los mínimos, cerramos Metro, en fin, no somos unos Flanders. Y después de esta reforma laboral, ahora la empresa nos va a tocar el convenio otra vez, no respetando subidas que estaban firmadas en convenio. Se convocaron paros hace una semana y ya los hemos desconvocado. Eso antes hubiese sido impensable, que nos tocasen un convenio y no se liase la ley de Jesucristo. ¿Y tú, David, por qué crees que ha sucedido esa desconvocatoria de estos paros? Pues esa desconvocatoria ha surgido primero porque después del anterior hubo muchísimos expedientes encima de la mesa. Ha salido ya la sentencia que declaraba ilegales la actitud del comité del comité de huelga. Entonces, en fin, ahora... O sea que hay miedo, ¿no? Que por eso es por lo que se han desconvocado, ¿tú crees? Claro, ahora no es tan sencillo ser el que pone la firma en el... la empresa no ha renunciado oficialmente a exigir indemnizaciones. Entonces, antes lo teníamos muy claro, ahora con el fin de la ultraactividad. En fin, la gente ve que la situación no es la misma que antes. Entonces, antes, pues bueno, pues seguíamos yendo en chancletas y pensábamos que de esa manera jamás iba a acabar el verano. Ahora ya estamos viendo que no va a ser así. Hay disensiones dentro de los mismos sindicatos y los trabajadores, pues si ir a los paros, si no, dependiendo, porque todos, de una manera o de otra, más o menos consciente, prevemos que lo que queda de año y lo que queda de lustro van a venir ataques muchísimo más graves que no respetarnos subidas para movilizarnos. Aparte que si ahora mismo saliésemos a la calle, hiciésemos unos paros, incluso respetando mínimos, la gente se nos iba a echar encima, total y absolutamente. Están sufriendo en sus carnes muchísimo más de lo que estamos sufriendo nosotros. Sí, Eduardo, como el tema de la reforma laboral, ¿usted ve igual que ha afectado de esta forma? ¿Lo ve igual que David? Que haya afectado. Yo me he quedado asombrado al oír lo que ha dicho, porque su empresa es probablemente una de las más protegidas o las que más protege al trabajador por su nivel de organización y su capacidad que tiene de parar Madrid en un momento. Si en esa empresa ya, y además camino de que vamos de una huelga general, que sería el momento, digamos,
anteriormente sería el momento ideal para convocar esta huelga. Es decir, camino de una huelga general, pues esta huelga iría calentando el ambiente, y que esta empresa ya empieza a tener esa mentalidad es impresionante. O sea que eso es fruto del miedo que ha introducido en la gente que estaba más protegida la reforma laboral, ¿no? Que es el último toque de un proceso que empezó con obreros de la construcción, pero a mí no me afecta porque yo no soy obrero de la construcción, o empleados temporales, a mí no me afecta porque yo no soy empleado temporal, y al final ha llegado, digamos, al círculo interior, al círculo de la aristocracia, entre comillas, de los trabajadores, que son un contrato indefinido, antigüedad, trienios, que es al que enfila esta reforma laboral. Claro. Que es una medida claramente deflacionaria, es decir, se trata de romper lo que desde la transición sigue siendo las subidas de sueldo. Sí, está clarísimo. Que va a romper ese vínculo de inflación y subidas de sueldo. Uh-huh. Y otra cosa, no sé si vio, Eduardo, un gráfico que colgué hace unos días, que también lo publiqué en un artículo de prensa, no recuerdo ya en cuál fue, que distinguía cómo había afectado la destrucción de empleo por franjas de edad. Sí, pero entonces claro, es que es algo muy llamativo cómo la crisis a quien ha sacudido fundamentalmente, pero con una diferencia abismal, es a los jóvenes respecto a la gente mayor. Tenemos, si no recuerdo mal, era que había desaparecido el 72% de los empleos de gente menor de 19 años y el 44% de los empleos de gente menor de 25 años. O sea, que son cifras asombrosas. Sí, por eso, entre otras cosas, puede presumir el sistema financiero de que el paro no afecta a la morosidad, afecta a la morosidad a las inmobiliarias, pero que el paro puede irse al 40% y la morosidad va a subir unas décimas solo, porque los que se quedaban en el paro no tenían hipoteca, la mayoría. Claro. Pero eso empieza a cambiar ahora, y ya empiezan a estar en la línea de fuego los indefinidos mayores, que eso sí que va a hacer daño al sistema financiero. Uh-huh. Bueno, y a toda la sociedad, claro, porque son los que la mantienen. Sí, Andrés. Bueno, la verdad que han pintado los dos anteriores contertulios un panorama muy completo, ¿no? Y yo añadiría una justificación a este miedo, pues viendo ejemplos como el de los pilotos de Iberia que están siendo despedidos por las huelgas, o la reacción que ha habido con los controladores. Yo creo que la ciudadanía no entiende que los trabajadores en mejores condiciones les sometan a huelgas que les perjudiquen, ¿no? Es verdad que estas empresas donde el trabajador está más protegido siempre han sido el ariete de la lucha del trabajador, de la lucha obrera, pero claramente no hay una unidad entre los trabajadores. No hay una unidad porque, entre otras cosas, el mercado laboral español es profundamente injusto. A mí no me parece casual que los despidos se concentren en los jóvenes. El chiste que contaba de Lepe sobre el aborto, pues claro, es que es muy gráfico. Nuestros sindicalistas son gente muy mayor y que ha protegido al trabajador de larga duración en la empresa a costa de precarizar al nuevo, ¿no? Y es que no es viable el modelo, no es viable para las empresas, no es viable para la sociedad tener una aristocracia de trabajadores o un núcleo de empresas que viven del presupuesto público y que los demás les alimenten. Esto no es posible. Si miramos Grecia, pues no sé, el salario medio de un ferroviario en Grecia, según cuenta el libro Boomerang de Michael Lewis, es 65.000 euros y esa empresa pierde miles y miles de millones cada año desde hace décadas. Pues yo creo que la confrontación contra un enemigo inexistente o al menos inidentificado pues no funciona. Quizá debemos retomar la unidad y practicar la solidaridad interna, y la solidaridad interna pues probablemente lleve a una inevitable deflación de salarios para aquellos que están en una situación mejor. Sí, pero vamos, Andrés, ahí el problema que yo veo es
que tenemos a un sistema financiero que está parasitando claramente al resto de la sociedad, igual que todas las empresas arrimadas al poder, todos esos oligopolios que están como si tal cosa. O sea, el otro día, no sé si tuviste ocasión de leer un artículo que escribí sobre la situación que tienen las pequeñas empresas en relación a las grandes, y es que es impresionante, es que es lo mismo que ha pasado entre los jóvenes y los mayores en el mercado de trabajo, ha pasado entre las pequeñas empresas y las grandes en el mundo empresarial. Es decir, que unos han cargado con todo el peso de la crisis y los otros, pues bueno, los otros un poquito, ¿sabes? O sea, es que mientras no se solucione ese problema de que hay aquí una oligarquía financiera empresarial que está arrimada al poder político, un poder político que muchas veces lo único que hace es obedecer sus dictados, y que está parasitando al resto de la sociedad, pues porque se homogeneice el mercado de trabajo, tampoco vamos a solucionar gran cosa. No, es un problema secundario. El problema principal es el que tú apuntas, es la situación de nuestro sistema financiero, que por cierto ya tiene garantizado financiación por 3 años por el BCE, ¿no? O sea que tenemos garantizado al menos 3 años más en los que no va a haber solución, porque esta gente va a acaparar los recursos, y en la línea de lo que estás apuntando, pues seguramente las líneas ICO, las líneas de financiación, ayuntamientos, comunidades autónomas, pues sea sangre fresca para los FCC, para las concesionarias, sí. Y difícilmente llegue a las pymes o a aquellas empresas que tienen más dificultad para documentar su deuda, para tener una relación fluida con los secretarios de ayuntamiento, etcétera, ¿no? Tenemos una lucha entre las viejas estructuras que se hacen fuertes y que estrangulan a los demás, y este grupo de gente que está excluida, los ninis, como le llaman, pero que cada vez son más y más y más amplios, ¿no? Y es gente pues que de todo tipo, ¿no? Hay gente con mucha vitalidad, con mucha ambición, que se está yendo de España, ¿no? Tenemos 300.000 jóvenes fuera de España, ya es un drama. O sea, es que cuando quieren pensar en una alternativa, cómo revitalizar el mercado inmobiliario, pues qué más da que no baje la morosidad si no va a haber a quien venderle una vivienda, si no tienen empleo o no están en España, ¿no? O sea. Yo quería añadir que respecto al tema de homogeneizar los salarios, creo que se malinterpreta. No es que sea que el que gana 20 gane 10 para que el que gane 5 también gane 10 o gane 12,5. De lo que se trata es de que los que más cobran se igualen con los de abajo. No es otra cosa, no es para crear más puestos de trabajo para la juventud ni para elevar los salarios de la gente que gana menos. Entonces yo creo que eso va a tener también su coste en paz social, porque hay muchas casas que se sujetan pues por los sueldos más o menos decentes de los padres o las pensiones de los abuelos, o entre todos aportando un poco. Si lo que se hace es una deflación salarial de un 40%, va a haber gente, muchísima gente, que esté absolutamente excluida. Yo no sé si Jeremy Rifkin y otros tendrán razón en lo que dicen, pero aunque se equivoquen por el doble, el panorama es dantesco cuando dicen que de aquí a muy pocos años el 5% de la población se las bastará para crear todo el PIB, para producir todo el PIB. Eso quiere decir que va a haber un paro brutal, endémico, y bueno, la gente que trabaje tendrá unos sueldos estratosféricos y el resto, pues en fin. David, yo no sé si el 5% creará todo el PIB, lo que sí que estoy seguro es que el 1% se llevará todo el PIB, o casi, porque es el camino que llevamos. Me gustaría hacer una matización a lo que ha dicho David, porque cuando este discurso lo aplicamos a la materia fiscal y a los impuestos, a todo el mundo, a mí no, a ver, que a todo el mundo le suena muy bien lo de la progresividad, repartir la riqueza, que aquellos que más ganen paguen más, y son los liberales, bueno, no los liberales, realmente los conservadores, la gente de derechas, los que dicen que no, hombre, no, que debemos igualarnos al alza y que todos deben ganar más. Yo no sé hasta qué punto este discurso que estás haciendo es un discurso conservador de izquierdas, en el que no se quiere repartir el trabajo con los desempleados, y es poco realista decir que todos ganemos más cuando no hay más producción ni hay más competitividad externa.
¿Te referías a mí? Sí. Vamos a ver, yo lo que creo no es que todos tengamos que trabajar, sino todo lo contrario, que haya que trabajar cada vez menos, que habrá que repartir el poco trabajo que haya y que inexorablemente tenemos que ir a un decrecimiento porque así lo manda la geología, de un modo u otro. Nos gustará más o nos gustará menos. También yo no pienso que un reparto de la riqueza me vaya a hacer a mí ganar más, ni muchísimo menos, en el caso de que se diese y en el caso de que este no fuese cruento. Según Santiago Niño Becerra, si se dividiese el PIB mundial entre toda la población, viviríamos como la clase media mexicana, que, en fin, creo que de momento vive peor que yo, pero es que cada vez va a ser menos. Entonces, o hay una solución traumática eliminando demanda, que es un eufemismo para decir acabar con una parte muy significativa de la población, o tendremos que decrecer en nuestro modo de vida. Yo lo que creo que hay que buscar es una solución para que la gente podamos vivir más o menos con dignidad, quitándonos muchísimos caprichos y yendo a peor, pero que se soporte sobre la inmensa mayoría de las espaldas, no que sea pues eso, un equilibrio de Pareto o algo por el estilo, en que una parte muy pequeña se siga viviendo al mismo nivel y la inmensa mayoría pues pasemos muchísimas necesidades. Sí, Eduardo. A mí lo que me preocupa es la reacción que van a tener incluso antes de que se produzcan las bajadas de sueldo. Por ejemplo, ya ese efecto de no llamar a una huelga, pues supongo que seguirán los mismos que no se atreven a dar ese paso, supongo que tampoco se atreverán a hacer grandes gastos, viendo cómo está el panorama. Y ese efecto multiplicado es como lo que se produjo en la Revolución Francesa, que cuando fueron a por los nobles dejaron de gastar y muchos artesanos se fueron al paro, que les servían. Pues igual ahora cuando se va contra los indefinidos, digamos con antigüedad y con trienios, pues se va instaurando esa mentalidad deflacionaria de no gasto dinero porque me puedo quedar en el paro, o me pueden bajar el sueldo, que es lo que también busca la reforma, bajarme el sueldo y bajarme las horas trabajadas, mi casa cada vez vale menos, a lo mejor para ir a urgencias tengo que pagar 20 euros, mi pensión está cada vez más lejos y cada vez más pequeña. Y se va instaurando esa mentalidad japonesa de que si encuentro un euro por la calle lo guardo y no lo saco en 20 años. Y muchísima gente también, de la que yo conozco, vive al día, tanto gano, tanto gasto. El mes que cobro paga, gasto el doble que el mes que no la cobro. Entonces, ni siquiera hay ahorros. Si la gente le bajan el salario y además tiene miedo, por si acaso, y su mujer trabaja en otra empresa y se va a la calle o hay rumores de ERE, la gente contrae el gasto muchísimo. Yo lo estoy viendo como nunca había pasado. Sí, no, la verdad que lo peor de esta reforma laboral es que distribuye el miedo de manera masiva, porque se han hecho algunas cosas muy mal, ¿no? Yo me parece que la bajada de salarios era inevitable, pero al menos se podía haber dado confianza a los que entren en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que poner un año de prueba a los nuevos contratos indefinidos es justo lo contrario de lo que hacía falta. En lugar de dar más estabilidad en el empleo a todos, lo que se hace es quitarle cierta seguridad al 7 o al 8% de privilegiados que tenían un contrato indefinido, ¿no? Por eso yo creo que no haber metido el contrato único con indemnización creciente para todos, que permitiera fidelizar al trabajador con la empresa, ir cimentando seguridad, pues ha sido un gran error. Pero es que yo creo que el Partido Popular no ha entendido esta crisis, lo ve como algo coyuntural que se puede arreglar con 3, 4 ajustes y bajar los precios internos, los salarios, y no es así. Esta crisis es estructural y además nuestro sector exportador es de las pocas cosas que se comporta con cierta dignidad. No es una cuestión de precio, es una cuestión de calidad. No entendemos bien el debate sobre la productividad y no entendemos que nunca podremos competir en el corto y medio plazo con China, India o Brasil. Es que no es nuestra estructura ni nuestra situación patrimonial con estas terribles deudas que tenemos, ¿no? Hay que ir a una quita de la deuda privada, pues igual que está haciendo Grecia, pues igual tendrán que hacer nuestros bancos y pasar a fusiones paneuropeas, pero esto no se aborda, es así. Además, date cuenta, Andrés, que aquí parece que no se dan cuenta de que España no tiene petróleo, empezando por ahí, no tiene petróleo, no tiene recursos naturales, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Lo único que podemos hacer es vender, elaborar lo que hacen otros, mejor que lo que hacen otros,
para intentar vendérselo y con lo que nos den comprar los recursos naturales que no tenemos. Y es que es así de sencillo. Eso es como el que no tiene agua y se la tiene que comprar a otro para cultivar tomates, pues luego tendrá que vender los tomates para comprar el agua para poderlos regar. Pues esto es más o menos lo mismo. Tal cual. La alternativa es aterradora, porque proyectos como Eurovegas, que plantean 200 o 300.000 puestos de trabajo sin ningún tipo de regulación, con bajos salarios, con posibilidad de que venga gente de Macao, es que no tiene sentido que España se convierta en el antro y en el prostíbulo de Europa, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que precisamente sea la rama esta tan carca del Partido Popular, que es la que está en Madrid, la que apoye masivamente eso que es digamos para decirlo claramente, el mayor puticlub del mundo va a ser, y encima con toda la mafia metida ahí. Es que yo soy mucho más radical en eso. Si tenéis alguna idea mejor sobre cómo conseguir divisas rápidamente, decídmela, porque si no vamos a tener que ir con coches en gasógeno. Sí. O sea, eso va a haber que hacer Eurovegas si se puede hacer 10, porque es que con la subida del petróleo es que nos quedamos fuera del mercado como país. Y ya estábamos antes con un déficit por cuenta corriente del 4%, antes de que el petróleo subiera un 20%, es que nos quedamos fuera del mercado. Pero necesitamos divisas a nivel del año 59. Don Eduardo, a esta gente que venga le damos sanidad, educación o los metemos en un gueto, porque me da igual las cuentas. Es que me da igual, porque ya es cuestión de supervivencia. Es que es lo que la gente no se tiene que empezar a dar cuenta. Es supervivencia, necesitamos ingresos del exterior ya, como sea. Yo creo que es más porque fácil si negociar. necesitamos ingresos nos vamos a tener que ir fuera todos. Es más fácil negociar la deuda que tratar de ir por la vía de un crecimiento imposible y además no a costa de cualquier cosa, ¿no? Sí, pero en la misma negociación que han hecho en Grecia, todas estas reformas se las han metido. O sea, todas las negociaciones o demás van a ir además con las reformas estas, incluido copago y todo lo demás, incluido rebaja de las pensiones, incluido todo eso va a iría también en una quita. O sea que en realidad no hay una alternativa, digamos, más fácil, o nadie la propone. Claro, no, que esto desde luego como fácil es lo más fácil, ¿no? Eso estoy de acuerdo, pero claro. Esto traiga crecimiento. Yo hablo de mantenerse un poco dignamente. Yo no planteo la posibilidad de crecimiento ni a corto ni a medio plazo, y luego a largo plazo en el tema demográfico ya apaga y vámonos. Esto se trata de ir pasando lo menos mal posible los próximos 10 años. ¿Y tú, David, qué piensas? Pues yo, el tema de Las Vegas, la verdad es que al final el saldo neto no sé si sería positivo o negativo, no lo sé, porque lo mismo al final pasa como el turismo ese de bajo coste, que vienen por 4 duros, y entre los 4 duros por los que vienen y todo lo que destrozan, nos sale más caro el collar que el perro, no lo sé. Tendría que leer o que ver algún análisis más serio sobre lo que supondría esto. Lo que estoy con Eddie es que estamos en una situación muy, muy, muy grave, que se deteriora cada vez más a marchas forzadas, y tampoco podemos andar cogiéndonos con papel de fumar. Es una situación gravísima. La deflación salarial que se va a dar para los trabajadores es uno de los muchos puntos que va a haber, pero sobre todo lo que se está metiendo es muchísimo miedo, por ejemplo con el tema de las bajas. Es que alguien que esté de baja 9 días se puede ir a la calle. Eso nos crea a todos una inseguridad y un miedo aterrador, para que se trague con absolutamente todo. Entonces, y bueno, el tema del petróleo, el tema de las importaciones, horrible. Si encima se les ocurre liar alguno en Irán, ya no sé ni a dónde iríamos. Y lo de competir con el exterior, pues yo no sé si podemos competir en mano de obra, en precio de mano de obra, me parece suicida. Es absurdo. Y en en tecnología creo que tampoco estamos a la altura. Entonces es que veo que tenemos una cantimplora para atravesar el desierto. Lo veo muy, muy, muy complicado. Muy negativo. David, eso que ha dicho Andrés es sumamente importante, lo que ha comentado de que no han entendido la crisis. Es que no la han entendido. O sea, el problema ni la han entendido ellos, ni la han entendido muchísima gente fuera de España. O sea, el problema no es que los salarios en España sean muy altos y por eso no exportamos, que eso es falso totalmente. O sea, España está exportando ahora muchísimo más que exportaba antes de entrar en el euro. O sea, y eso cualquiera que mire las estadísticas lo mucho más.
Sí, claro, pero que el problema es un problema de que la burbuja inmobiliaria, toda la expansión crediticia que se produjo en la época de la burbuja, infló la demanda interna de una manera que no estaba de acuerdo a nuestra capacidad de conseguir divisas, a nuestra capacidad de exportar. Es que ese fue el problema. Pero sigue estando inflada la demanda interna. Sigue estando, es cierto. Entonces la reducción lo de reducir salario no es porque tanto no es que sea una percepción para exportar más, simplemente, o para importar menos también. Sí, yo creo que por ahí van los tiros. El cuadro macroeconómico que ha presentado el gobierno da un menos 4% en la demanda interna. Esto es una barbaridad. Mucho hay que exportar para poder llegar al menos 1,7 o menos 1,6. Yo creo que las cifras van a ser finalmente peores, las de demanda interna y las de PIB. Sí, además no sé si te has dado cuenta, Andrés, de una incoherencia tremenda que hay en el cuadro macroeconómico. Es que con una caída de la demanda interna del 4,6, las importaciones no pueden bajar del 5,9. Si es que eso es materialmente imposible, a no ser que hubiera una bajada brutal de los precios de las importaciones, eso es que matemáticamente es imposible. Porque supondría, a precios de importaciones estables, supondría que la propensión marginal a importar sería más que 1, y eso por definición no puede ser. No sé cómo lo habrán construido, quizás tengan un cambio de cuota de mercado en la demanda interna del Producto Nacional, pero efectivamente no es muy consistente. Pero bueno, yo creo que este cuadro se hace para justificar el techo de gasto y mantener el nivel de gasto de la red clientelar del Partido Popular. Yo te voy a decir cómo lo han hecho, Andrés. Lo han hecho, han dicho qué queremos obtener y a partir de ahí, a partir del resultado, lo han ido haciendo de atrás adelante, en lugar de hacerlo al revés, porque lo que les salía haciéndolo bien no les gustaba. Bueno, igual la reforma financiera, ¿no? ¿Cuánto podemos decir que tenemos de agujeros sin que pete el país, no? ¿50.000 millones? Pues 50.000 millones. Pues sí, más o menos. Estoy convencido de que lo han hecho así, ¿eh? No me extrañaría. Sí, Eduardo. No, y luego a medio plazo que la reforma laboral tiene un segundo perjudicado, aparte de los empleados fijos, que es la recaudación por seguridad social y por IRPF. Ah, sí. Y entonces eso, la Hacienda se va a ver en la situación de que cada vez va a tener menos dinero, cada año tras año va a recaudar menos, con una serie de gastos que van subiendo automáticamente, como por ejemplo intereses, o por ejemplo sanidad. Entonces tiene una mordaza fiscal tremenda para los próximos años. Y eso es otro que puso en el cuadro, que iba a tener equilibrio la seguridad social, milagrosamente, destruyendo empleo. Destruyendo empleo pasan de tener déficit a tener equilibrio en la seguridad social, sí, asombroso. Y con una subida de las que está prevista para las pensiones este año en torno al 6% entre la gente nueva que entra y lo que han subido las pensiones, vamos. Es impresionante lo que han hecho con la seguridad social. Esto tiene un efecto además perverso añadido, que es que la hucha de la seguridad social era uno de los grandes compradores de deuda pública y financiadores del invento, ¿no? En el momento en que no solo no financie, sino que necesite, las pensiones de tesorería, pese a las provisiones que se han procurado del Banco Central Europeo a través de la banca, pues van a menguar mucho, ya debe haber tensión. Sí. Por otra parte, en Europa, este órdago que les hemos lanzado pues no ha gustado. Ya tenemos una comisión de Bruselas que viene a inspeccionar las cuentas españolas, viene a inspeccionar el déficit de 2011. Falta el Fondo Monetario Internacional para que tengamos aquí lo que todos conocemos como una troika. Bueno, y yo no lo puedo decir porque es un tema confidencial, no puedo decir qué organismo fue, pero yo tengo noticias, vamos, de total fiabilidad de que han estado otros organismos internacionales de incógnito aquí investigando la situación en España, sin que se haya hecho público en la prensa. No puedo decirlo, por supuesto, porque es un tema totalmente confidencial. No puedo decir qué organismos han sido, pero han estado, No creo que se atrevan a levantar la liebre porque para levantarla hay que saber qué vas a hacer con ella, ¿no? Yo creo que con España el plan es dejar que esté latente para que haya elecciones tranquilas en Francia, Estados Unidos e incluso Alemania. Sí, bueno, pues sí, probablemente. A mí la estrategia me parece que es simplemente ganar tiempo. Como no hay solución, simplemente vamos a ganar
algo de tiempo. El tema de la reforma laboral yo creo que va para que no cierre una empresa, abaratamos los salarios, abaratamos los despidos para que pueda aguantar un poco más, y si tiene 50 trabajadores y cierra, se van 50 a la calle. Si le rebaja el sueldo y se quedan en 30, 40, 42 y aguanta un poco más, aunque pase lo que dice Eddie, bueno, en fin, que vaya bajando la recaudación y vaya bajando todo, por lo menos avanzamos un poco sin tener que reconocer la quiebra absoluta. Creo que no hay plan a largo plazo. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. No, y además que hay un tema ahí muy importante, es que tenemos los datos de los grandes sectores económicos, los tenemos ya en niveles de hace muchísimos años. O sea, la industria ahora mismo, la producción industrial está en niveles de 1996. La construcción está en niveles ya ni se sabe, pues eso ya las estadísticas se pierden en el tiempo, pero está como un 30%, entre un 30 y un 40 según el indicador que coja uno, por debajo de 1996. Los servicios, que las estadísticas empiezan en 2002, están por debajo de los datos de 2002. O sea que no sabemos en qué nivel estará, probablemente sean niveles del año 99 o del año 2000. Entonces, vamos a ver, si tenemos la actividad económica en niveles de esa fecha, es absurdo esperar que la recaudación vaya a ser mucho mayor que la que había en aquellas fechas. Y haciendo la proyección de la recaudación que había en el año 99, por ejemplo, al año 2012, actualizando con la inflación, es que nos salen 313.000 millones. Entonces, ¿de qué van? Si estamos gastando 480.000. Y están hablando de que van a recortar 38.000, esto no es más que el principio. O sea, eso no... O sea, con eso no, eso es el chocolate del loro para lo que nos espera estos próximos años, porque la recaudación no se va a recuperar. Bueno, la subida del IVA yo creo que está para allá, ¿no? A final de mes yo creo que la tenemos ahí sobre la mesa, pero bueno, ya sabemos las curvas sobre tipos y recaudación efectiva, el efecto que tienen, ¿no? Al subir el IVA yo creo que va a contraer la actividad. Pero por otro lado, yo fíjate, creo que hay una puerta abierta al optimismo en cuanto que a medida que la situación en España sea tan mala, es fácil que pueda haber inversión extranjera que adquiera algunos de los activos muy deteriorados. Y por otra parte, el turismo y las exportaciones yo creo que se van a comportar bien. La situación en Centro Europa no es mala, y la alternativa de venir a España a hacer turismo pues sigue siendo mejor que otros sitios, sobre todo con la situación de inestabilidad que se mantiene en el norte de África. Sí, desde luego para el turismo eso no, nuestro sector se ha visto muy beneficiado, ¿no? de toda la inestabilidad esa que ha habido en el norte de África y bueno, y lo de Grecia, que también yo no he visto los últimos datos de turismo, pero imagino que también estará empezando a resentirse por allí, pero vamos, tú ten en cuenta también que tal vez para un año, 2 años no, pero es que según como sigan subiendo los precios del petróleo y todo apunta en esa dirección, pues el turismo low cost pues también va a sufrir bastante. Y el tema de las exportaciones, pues ya sabes que dependemos totalmente de cómo vaya la situación en el exterior. Mientras vaya bien seguirán subiendo, pero en el momento en que a nivel mundial tengamos algún tropezón, pues las exportaciones pues volverán por atrás. Ya en las fábricas de automóviles, y cada vez hay más el run del exceso de capacidad en Europa. Y eso de que se va a beneficiar la inversión extranjera, yo lo veo muy negro, por un tema, no quieren invertir en deuda pública, que lo está comprando todos los bancos de aquí. ¿Quién va a querer meterse aquí con una inversión de fuera, salvo el loco de los casinos? Sabiendo que a lo mejor dentro de 5 años no estamos en el euro, ¿sabes dónde estamos? Hombre, los fondos buitres con un 80% de descuento... Sí, pero es que tampoco... Pero aquí no tienen el 80%... O sea, ahora estás comprando a un precio muy caro, montar una instalación aquí, cuando a lo mejor dentro de 3 años compras por la mitad. Es decir,
si estás con una perspectiva de deflación, ¿por qué voy a comprar hoy? Porque invierto mañana, que es más barato, así con todo. Hombre, el que compra, eso que siempre han dicho que eso influye mucho en el consumo, el que compra un coche tampoco va a andar con elucubraciones de si dentro de un año va a valer menos o más. Pero el que invierte unos millones de euros sí puede ver eso fácilmente. El suelo va a valer menos, las instalaciones va a valer menos, la mano de obra quizá valga menos. Entonces eso lo aplaza, y más con la incertidumbre que tiene la zona euro. Bueno, al final, pero son vasos comunicantes, ¿no? En algún momento pasaremos a ser atractivos, ¿no? Yo veo que en el resto de sitios el parón de Brasil es brutal, China por debajo del 7%, con una economía parada, el petróleo probablemente no presione tan al alza el precio, aunque tenemos la amenaza de un nuevo quantitative easing en Estados Unidos. No sé, yo creo que el escenario no es del todo negro, que se abren puertas para la esperanza. Bueno, el otro día comentaba José Luis Ruiz Bartolomé, aquí en este mismo programa, que él veía a algunos inversores extranjeros que estaban invirtiendo en inmuebles, pero bueno, en inmuebles de estos que están en zonas VIP, claro, que él veía interés con descuentos importantísimos, pues a lo mejor un 30% de los precios que había en el 2007, pero vamos, que él sí veía cierto interés por comprar, pero vamos, estamos hablando de las zonas estrella de la capital, de Madrid. Y David. No sé, es que compren unos cuantos pisos que sean de zonas VIP tampoco me parece una solución global. El tema de que China modere la demanda de petróleo, bueno, voy a admitirlo que bajase 1 o 2 puntos, pero el tema es que hay un declive geológico en la producción de petróleo, que es aproximadamente de un 6%, pero no solamente eso, sino que parece ser que por cada punto de bajada en la extracción de un país exportador, corta un punto más, un 2%, el doble, lo que exporta. Entonces, la situación yo no veo cómo se puede sujetar, y el turismo efectivamente, low cost, yo me imagino que poco a poco empezarán a ir quebrando las compañías aéreas de bajo coste, desaparecerán subvenciones porque no hay para todo, se va a recortar de lo que parece imposible recortar, y creo que seguirá habiendo turismo que será menor, de más dinero, pero desde luego no dejará la cantidad de visas que dejaba antes, y no va a poder dar trabajo a la cantidad de parados que va a haber en España. Tengo mis dudas sobre la evolución del precio del petróleo, porque sin entrar a negar el peak oil ni nada por el estilo, sí creo que ahora mismo, desde la crisis financiera, sí ha habido un refugio hacia las materias primas, y creo que buena parte del incremento de precio se debe a un efecto puramente de la financiarización de ese mercado. O sea, creo que si los bancos centrales tuvieran una política más prudente, probablemente no estaríamos hablando de un precio del petróleo tan elevado. Sí. Es un debate que creo que convendrá en algún momento tomar. Cómo de progresista o de conservador es tener unos tipos de interés tan bajos, cómo depredamos el futuro, ¿no? Hombre, lo que está claro es que los bajos tipos de interés a quien benefician fundamentalmente es a la banca. O sea, eso es un proceso de financiarización de la economía, porque hay un acceso totalmente asimétrico a esa masa monetaria. Pero la ilusión del pequeño propietario es que es mucho más rico, cuando en realidad no, si hace bien las cuentas, es mucho más pobre al haber descontado y haberse echado sobre la espalda unos flujos que son puramente ilusorios, ¿no? Ahora, sobre el tema que has comentado de la especulación financiera y los precios de las materias primas, y especialmente el petróleo, yo recomiendo bastante que se lea un libro de Jeff Rubin, que es ¿Por qué nuestro mundo va a convertirse en algo mucho más pequeño?, en que él lo que dice claramente es algo que yo he pensado siempre, que es cierto que los especuladores van a las materias primas, pero si van a las materias primas es porque son escasas. O sea, ningún especulador se dirige a especular con arena de la playa, por ejemplo.
O sea, ellos van allí porque ven que hay ya una tendencia de base, una tendencia fundamental, la que vayan subiendo, y lógicamente ahí es donde se puede hacer el gran negocio. Pero claro, yo dudo muchísimo que un especulador realmente tenga capacidad, o uno o muchos, o un mercado especulativo tenga capacidad para crear una burbuja especulativa de este calibre con el petróleo, ¿eh? Yo ahí veo que es más bien un problema de digamos de inflación diferencial, es decir, que un cambio en precios relativos, que el petróleo está subiendo más de precio que otras cosas por la sencilla razón de que su escasez relativa cada vez es mayor. Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Creo que es que lo que aumenta con mucha fuerza son los balances de los bancos centrales y las alternativas de inversión, y sí se puede crear ese tipo de burbujas, solo hay que pensar en el suelo, ¿no? Pues, aunque sea un mercado tan masivo y sea un recurso escaso, pues el efecto llamada a otros inversores pues se da, ¿no? Sí, yo creo que Eduardo seguramente tenga algo que decir de esto también. Sí, Eduardo. Sí, bueno, yo creo que es la jugada perfecta, porque si cuanto más deprimida está la economía, más dinero inflan. Entonces, si le sale bien y la economía crece, el petróleo va a subir. Si le sale mal, habrá super rescate e inyecciones de miles de millones, con lo cual eso parará la bajada. El problema es que aunque tú digas que eso no favorece la subida de esas inyecciones monetarias, lo que ciertamente sí hace es parar las bajadas. O sea, que le estás diciendo a la gente que está invirtiendo en una cosa donde va a tener un colchón, cosa que ninguna otra cosa ocurre, porque por ejemplo el IBEX está a niveles del 98 y otras inversiones pues igual, pero ahí le estás diciendo a la gente que les va a haber un colchón, que nosotros vamos a meter dinero aquí si las cosas van mal, y por eso el oro también está ahí, donde está. Bueno, lo que hay que preguntarse es dónde vamos con esto, ¿no? Porque en los años 30 y con la otra escuela opuesta al monetarismo, con el keynesianismo y las economías totalitarias, el comunismo y el fascismo, pues fuimos a una lucha sin cuartel por las materias primas, por el crecimiento sin límite, y esto desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces deberíamos plantearnos dónde nos lleva estas políticas tan cortoplacistas de crecimiento y en qué punto nos podemos llegar a enfrentar unos países con otros, ¿no? No es ningún juego. De todas maneras, yo creo que tampoco habría que confundir el petróleo con otras materias primas. Hay gente que niega todavía el pico del petróleo en base a que se sigan sacando, parece, más millones de barriles diarios, pero hay que tener en cuenta que ahí está mezclando todos los líquidos, que lo que es el petróleo regular, el ligero, el que tiene mayor capacidad energética, está estancado y bajando, y lo que están añadiendo son los etanoles, los líquidos del gas natural, y son barriles de petróleo que tienen un 70% de energía respecto del crudo convencional. Entonces, energéticamente cada vez hay menos y cada vez cuesta más sacarlo. Los yacimientos son más pequeños, los más grandes están prácticamente todos en declive. Entonces, ¿que hay una parte de especulación? No lo niego, no sé de cuánto, pero lo que es la propia naturaleza está empujando a la baja el flujo de petróleo, y eso nos va a afectar de todas las maneras posibles. Bueno, y sobre esto también hay que decir, no hay más que ir a la industria de Arabia Saudí, y uno comprueba que para facturar 10 ellos tienen de gastos en total, pues tienen aproximadamente 5 o 7. O sea, la verdad es que los datos son un poco oscuros y no es muy fácil afinar, pero más o menos anda por ahí entre 5 y 7, y si te vas a la industria de los Estados Unidos, pues resulta que para sacar 10 necesitan gastar aproximadamente 30. Entonces no es lo mismo lo que están haciendo en Arabia Saudí para sacar petróleo, ni las inversiones que les requieren, ni la propia energía que tienen que dedicar a sacar ese petróleo, que lo que tienen que hacer en Estados Unidos o en la misma Canadá con todas las arenas bituminosas. Y que cada mes hay millones, no sé el dato, probablemente no sé si alguien lo sabrá, cuántos millones de nuevos conductores hay cada mes en los países emergentes, nuevos que no tenían coche antes, o sea que es demanda pura nueva, porque además el que se compre el coche se supone que tiene de pagar la gasolina. Pues bueno, se supone que en España tenemos ya varios millones parados.
Puedes tener coche y no moverlo. Precisamente esos nuevos compradores nos están dejando fuera del mercado, que ese es un efecto del pico, y es decir, que va a haber países que se van a quedar fuera del mercado y están condenados a un empobrecimiento. Porque pues en China están previendo 125 millones de nuevos conductores en los próximos 5 años, que yo creo que nunca se va a materializar, pero bueno, esa es la previsión. Que tendremos menos petróleo o más caro, yo creo que es algo con lo que tenemos que contar, pero bueno, yo espero que esto no sea tan determinista, ¿no? Que aprovechemos las nuevas tecnologías, la capacidad de eficiencia para que el futuro no sea tan oscuro. Ya, pero es que el problema de la versión del progreso es que todas esas nuevas tecnologías van encaminadas a un demandante, a un mercado caro, o un mercado de calidad, cuando lo que se viene es el empobrecimiento. Es decir, va a bajar la demanda de servicios brutalmente. En España la gran mayoría de la población trabaja en el sector servicios. Cuando esa demanda de servicios, que históricamente nunca ha bajado, porque siempre la riqueza es demandar más servicios, cuando esa demanda de servicios baja secularmente, se crea un desempleo brutal que todavía no ha aparecido, porque el sector servicios apenas ha perdido empleo. Sí. Entonces, es decir, vamos a fabricar iPads, pero es que iPads lo puede fabricar una empresa. O decir, vamos a meternos al mercado de lujo. El mercado de lujo, por definición, es limitado. No puede haber 20.000 fabricantes de coches de lujo. Por definición, solo puede haber 7 o 8. No, el cierto empobrecimiento es inevitable. Es verdad que esta financiarización de la economía ha creado el efecto ilusorio de que todo el mundo puede ser rico a la vez, y si algo tiene claro la economía es que los recursos son escasos, o sea, que esto no es cierto, ¿no? Que aquí nos hemos atribuido una capacidad de mejora que nos hemos dado por nuestra propia alegría que no puede ser. Es así de triste, pero no puede ser. Por ejemplo, David, no sé si sabéis cómo va el tráfico en el metro, si ha subido o bajado. Ha vuelto a aumentar un poco el número de viajeros, pero se están reduciendo trenes. También antes mucha gente iba a trabajar en metros, han ido al paro y han dejado de ir, y otra gente también es cierto que iba en coche a trabajar, se ha pasado al metro. Sí, es que eso es un efecto curioso que hay, que al bajar el número de kilómetros recorridos en transporte privado, pues indirectamente, o sea, aunque haya gente que se esté saliendo por abajo del transporte público porque se está quedando en paro, como has comentado, David, hay gente que antes iba en transporte privado pero tiene menos dinero que va al transporte público. Entonces, unas cosas por otras, el transporte público incluso yo creo que está aumentando un poquitín el número de viajeros, ¿sí? O está más o menos estable. Claro, en principio, pero hay muchísima gente que venía a trabajar desde fuera de Madrid o desde pueblos de Madrid lejanísimos, en coche. Ahora con los precios que tiene la gasolina los están dejando. Gente que compró, claro, en fin, casa en Cenicientos, Seseña, en Navalcarnero, lejísimos, que vienen a trabajar por la zona norte de Madrid, que se les va muchísimo dinero. Entonces, claro, vuelven a ir al transporte público, pero y tampoco es tan barato. Y ahí les espera la Unión Europea, cuando venga por aquí y diga, no, esto que se subvenciona, no se subvenciona. Ponga usted el billete a lo que valga, a 3 euros o 4. Bueno, esa es otra, pero es que ya simplemente... Ahí les están esperando. Claro, pero es que simplemente un abono transporte... Yo no estoy en estaciones, yo estoy en trenes, pero calculo que a lo mejor un abono A, que es solamente el de la Corona de Madrid, que salga sobre los 40 euros. Una familia de 4 miembros, 160 euros solamente en transporte, sin tocar el coche, es un presupuesto. Más todo lo que hay. Es que es, en fin, es lo que hablamos, es un empobrecimiento que se va a tener muchísimo menos. No, y que también hay que tener en cuenta que lo que está ocurriendo es que todos estos servicios públicos, que algunos estaban subvencionados, otros tenían un precio pues más o menos acorde a los costes. El metro de Madrid creo que pierde un poco de dinero todos los años, no es muy exagerado, pero pierde un poco. Pues ahora lo que van a tratar es de convertirlo en negocio. O sea, van a intentar decir, pues a partir de ahora vamos a sacar dinero de aquí. Claro, para jugar el déficit. Igual el canal de Isabel II, igual que otros monopolios públicos que quieren convertirlos en monopolios privados. Yo creo que en eso no podemos resignarnos, igual que tampoco podemos aceptar ciertos recortes, ¿no? Que se quiten las casas de acogida a mujeres maltratadas en Castilla-La Mancha, o que se elimine la unidad coronaria en Tarragona por las tardes.
pues eso no es aceptable. O sea, que pintemos este escenario económico que es verdad que conduce un poco a la melancolía, no puede justificar que perdamos ciertos estándares que no son aceptables. Somos un país rico, pese a este discurso tan triste que estamos dando. Yo creo que cuando nos comparamos con otras economías, pues deberíamos sacar pecho también por lo que hemos conseguido, ¿no? Hemos tirado el dinero de muy mala manera, pero también hemos hecho cosas muy buenas y no podemos aceptar cualquier tipo de recorte. Claro, habrá que ver en lo que se puede recortar respecto a Metro de Madrid que dé algo de pérdidas o no. Que Metro de Madrid dé dinero es una cosa relativamente sencilla, bastante sencilla, a costa del servicio que se dé, porque podemos cerrar a las 10 de la noche. ¿Para qué vamos a tener trenes de 10 a 2 de la mañana? Claro. Por ejemplo, podemos poner menos trenes. En lugar de que haya intervalos en línea 3 de 1 minuto y medio, pues que sean de cada 5. Y quien quiera que espere. Podemos suprimir sistemas de seguridad que tienen los trenes que cuestan muchísimo dinero y que vayan en manual libre, como iban antiguamente. Por ejemplo, o sea, hay muchísimas medidas que se podrían tomar. Podemos, los tramos que tengan pocos viajeros, cerrar incluso los fines de semana. Entonces, claro que se da dinero, pero a costa del servicio que se da. Hay que ver que luego pasa lo de Buenos Aires o lo de Inglaterra, ¿no? Esas cosas no se puede, en la seguridad o en el servicio no se debe ser cicatero. Otra cosa es verdad que probablemente pues los convenios, por esa capacidad de movilización y de lucha, pues sean probablemente en algún caso demasiado generosos, ¿no? Cuando pensamos que el conductor esté en 40 y tantos mil, 50.000 euros al año. Esos datos no son ciertos. ¿No son ciertos? No son ciertos. Pluses como los de peligrosidad y trabajo no hay plus de peligrosidad. No hay plus de peligrosidad para un conductor. ¿Y cuál es la situación, David? Tú que lo tienes que conocer de primera mano. En cuanto a las nóminas. La situación lo que estaba comentando Andrés, pues claro, yo supongo que Andrés lo habrá sacado de la prensa, si no me equivoco, ¿no, Andrés? Sí, en la prensa uno sabe que la información que se muestra no es inocente nunca. ¿Y cuál es la realidad? Porque eso sí es interesante, porque claro, esto puede ser una maniobra de intoxicación de los medios también. Un conductor, la gente en metro cobra según la categoría y luego ya tienes pluses si haces nocturnidad, a partir de 10 de la noche, si haces turnos partidos, y luego también, por supuesto, la antigüedad. Pero un conductor, según entre, haciendo la mañana sin ningún turno primado, debe salir por unos 28 o 30.000 euros brutos al año. Brutos, estamos hablando, brutos al año. Luego otra cosa es que vaya sumando antigüedad, que tenemos una media de 20 años de antigüedad en la empresa, y gente luego que haga turnos de noche o turnos partidos. Pero no es más. Luego también, no sé exactamente, pero creo que la masa salarial eran unos 300 millones y el presupuesto de Metro eran 1.000 y pico. O sea, tampoco los salarios influyen tanto. Nos gastábamos, no sé si eran 6 o 7 millones de euros al año en publicidad, que yo creo que la mayoría de la gente que vive en Madrid sabe que existe el Metro. Entonces... publicidad que, por cierto, luego Autocontrol... denuncia, ¿no?, como publicidad engañosa, que es una coña marinera que un organismo público, semipúblico o autónomo, como lo queramos calificar, haga una publicidad fraudulenta, ¿no? Y que por eso digo que los salarios, son altos relativamente con quién se compare y cómo se esté, pero tampoco me parecen ni muchísimo menos descabellados. Hay mucho que mejorar, porque es verdad que los directivos cobran mucho e invierten muy mal. Las cifras de inversiones y cómo se manejaba el consorcio, pues era una cosa que en prensa aparecían temas que eran desde luego escalofriantes, ¿no?, cómo se habían hecho esas inversiones. Muy bien, pues bueno, ya más o menos hemos cumplido con el tiempo sobradamente. O sea, que si queréis vamos a ir terminando. Eduardo, ¿quiere añadir algo más? No, yo todavía estoy digiriendo lo que ha dicho David sobre la no huelga de su sector, y que yo creía que la reforma laboral iba a quedar descafeinada, pero parece que ya está teniendo efecto, aunque sea por inducción, digamos. Ya. Sí, David, sí, ¿querías terminar con algo? Sí, que el miedo pues más o menos empieza a afectar a todo el mundo. Entonces nos
nos llega. Éramos gente que creíamos que estábamos protegidos o más o menos protegidos, incluso en empresas fuertes, cuando se ha dicho que los sindicatos defienden a la gente más mayor. Normalmente lo que pasa es que los sindicatos, en su mayoría, sobre todo los más grandes, tanto comisiones como GTE, defienden a sus afiliados, básicamente a sus afiliados, y luego de rebote al resto. Entonces, la mayoría de los afiliados a los sindicatos están en empresas grandes, en empresas públicas, en empresas con cierta seguridad, porque en una pequeña empresa, en una empresa privada, estar afiliado a un sindicato medianamente combativo es casi una garantía para que te echen. Ahora están viendo que no les van a poder defender, y ni los mismos sindicatos, los que comprenden la situación, saben por dónde hay que salir. Entonces, pues básicamente nos miramos uno a otro diciendo... unos tenemos más o menos claro cómo hemos llegado a esta situación. Lo que prácticamente ninguno tenemos claro es cómo salir de ella con el menor número de bajas posible. Esto, como dice mi amigo José Luis, este es un país sobrecogedor, es decir, cogedor de sobres. Así que se han cogido tantos sobres que hemos llegado a donde hemos llegado. Sí, Andrés. Nada, ¿no? Que ha sido un placer debatir con gente con tanta experiencia y con unos análisis tan afinados, cada uno en su campo de conocimiento, que he disfrutado mucho. Seguro que los oyentes también. Pues desde luego, yo creo que lo mismo puedo decir yo, ¿eh? Muy bien. Vale. Pues nada, nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Y espero, David, que te podamos volver a ver por aquí, participando en más programas. Muy bien. Y muchas gracias, como siempre, Andrés. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Muchas gracias a los amigos de Colectivo Burbuja y hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.